La luz de la lámpara de cristal se reflejaba en las copas de champán y creaba un cálido resplandor alrededor de los invitados reunidos en el amplio salón de la casa de la calle Ocerna. Laurel Beckett estaba de pie junto a la chimenea, observando cómo su marido, Ashton, cautivaba a un grupo de vecinos con la historia de su reciente viaje de negocios a Nueva York. Sus manos se movían con fluidez en el aire, enfatizando cada frase, y su traje azul marino, perfectamente entallado, resaltaba su figura atlética. Y entonces el inversor me dice: Ashton, con esa visión, deberías dirigir tu propia empresa en lugar de trabajar para otra persona, contaba él, y los invitados asintieron con la cabeza, impresionados por su carisma. Laurel sonrió débilmente, manteniendo automáticamente la imagen de la ama de casa perfecta. Nadie se dio cuenta de que se pasó los dedos por el collar, un gesto que hacía en momentos de gran tensión. Solo Ashton conocía ese hábito, pero ahora estaba demasiado absorto en su propia presentación. Laurel, querida, tienes que contarle a Bridget cómo encontraste esta casa, le dijo Ashton de repente, involucrándola en la conversación. Es una historia increíble de suerte e intuición. Laurel cruzó la mirada con él al otro lado de la sala. En sus ojos se leía la confianza habitual y algo más, una ligera superioridad que había aparecido últimamente y que ella intentaba ignorar. «Oh, ha sido un largo camino», dijo Laurel, acercándose al grupo de invitados donde conversaban Ashton y su nueva vecina, Bridget Foster, una elegante mujer de unos 50 años con un peinado impecable. Llevaba casi 3 años buscando la casa adecuada. ¿3 años? Se sorprendió Bridget. Esa perseverancia es digna de admiración. Laurel siempre sabe lo que quiere, dijo Ashton, rodeando a su esposa con el brazo, pero su mano parecía anormalmente pesada. Y normalmente lo consigue. Laurel se fijó en que él había mirado disimuladamente el reloj por tercera vez en los últimos 20 minutos. ¿Está esperando a alguien? ¿O tiene prisa por irse? Esta casa era mi sueño desde niña, continuó ella, liberándose con delicadeza de su abrazo. Cuando la agente inmobiliaria me trajo aquí, sentí inmediatamente que era un lugar especial. El estilo victoriano, las vidrieras del salón, la terraza con vistas al jardín, y el precio, que haría pensar 2 veces a cualquier persona normal, añadió Ashton con una leve sonrisa, pero con un tono de irritación. Laurel sintió que algo se le encogía por dentro. Nunca antes había comentado el precio de su casa en presencia de invitados. Era una regla tácita. Las finanzas se mantenían en secreto. Pero últimamente Ashton había empezado a romper el acuerdo con frecuencia. «A veces las decisiones correctas requieren valentía», respondió ella con suavidad, dirigiéndose más a Bridget que a su marido. «He estado ahorrando durante años para el pago inicial». «Imagínate, Bridget». Ashton negó con la cabeza. «Mi mujer se privó de vacaciones y de ropa nueva para ahorrar hasta el último céntimo. Cuando nos conocimos, ya era toda una experta en ahorrar». «En la gestión financiera», corrigió Laurel, manteniendo una sonrisa tranquila. «Hay una diferencia entre ahorrar y tener conocimientos financieros». Ashton arqueó una ceja, pero no dijo nada. Bridget, sintiendo que la tensión aumentaba, cambió hábilmente de tema y habló de sus impresiones sobre el barrio. «Los vecinos son muy agradables. Mi marido y yo estamos muy contentos de habernos mudado a Henderson». En ese momento, el teléfono de Ashton emitió un breve pitido. Lo sacó rápidamente del bolsillo, miró la pantalla y su rostro cambió por un instante. Una expresión de inquietud se dibujó en su rostro, pero la disimuló inmediatamente con una sonrisa. «Disculpen, señoras, es un asunto urgente del trabajo. Tengo que contestar». Se alejó hacia la ventana, dando la espalda a las invitadas, y por su postura tensa, Laurel comprendió que la conversación no tenía nada que ver con el trabajo. Cuando el último invitado se marchó y Laurel cerró la puerta tras él,
En la casa se hizo un silencio sepulcral. Ashton estaba sentado en su sillón de cuero con un vaso de whisky, mirando algo en su teléfono. Ni siquiera se ofreció a ayudar a recoger. Mientras recogía los vasos de la mesita, Laurel recordó cómo había empezado todo. 3 años y medio atrás, era una persona completamente diferente, una asesora financiera segura de sí misma, con una reputación en ascenso, una lista de clientes cada vez más larga y el sueño de tener su propia casa. Esa noche, asistía a un evento corporativo de Silver Lake Development, asesorándolos sobre carteras de inversión. Ashton Beckett se acercó a ella durante el cóctel, moviéndose por la sala con la gracia natural de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. «He escuchado su presentación», le dijo entonces, tendiéndole la mano. Impresionante conocimiento del mercado inmobiliario para alguien que no forma parte de él. Ella recordó su primer pensamiento. Demasiado seguro de sí mismo, probablemente se cree irresistible, pero algo en su sonrisa, sincera y un poco tímida, la hizo darle una oportunidad. Mi interés por el sector inmobiliario va más allá de mis obligaciones profesionales, respondió ella entonces. Creo que un buen asesor financiero debe comprender en profundidad todas las áreas de inversión. ¿Y qué áreas conoce mejor, señorita Beckett?, preguntó él, con un destello de interés genuino en los ojos. En este momento, definitivamente no a los hombres, bromeó Laurel, volviendo al presente y colocando las copas en el lavavajillas. Su romance se desarrolló rápidamente. Ashton era atento, apasionado, con un fino sentido del humor y ambiciones que resonaban con las suyas. 6 meses después se casaron en una pequeña ceremonia para los más cercanos, y casi inmediatamente después de la luna de miel, vio un anuncio de venta de una casa en Lake Street. Laurel recordaba cómo se paró frente a la casa aquella soleada mañana, sintiendo cómo le latía el corazón. El estilo victoriano con elementos modernos, el acogedor jardín con árboles centenarios, la calle tranquila en un barrio prestigioso. Todo era tal y como lo había imaginado en sus sueños. «Lo quiero», le dijo a Ashton cuando terminaron de ver la casa por dentro. «Es el lugar perfecto para nosotros». Ashton estaba encantado con la casa, pero cuando supo el precio su entusiasmo se desvaneció. «Laurel, no es práctico. Acabamos de casarnos. Deberíamos empezar con algo más modesto y poco a poco ir avanzando hacia algo así». «Tengo ahorros», respondió ella entonces. «He estado ahorrando para una casa durante 7 años, apartando dinero de cada sueldo y haciendo inversiones acertadas. Tengo suficiente para el pago inicial y puedo permitirme la hipoteca». Ashton parecía sorprendido y un poco ofendido. «No me habías dicho nada de esos ahorros». «Estábamos centrados en la boda y en el futuro», explicó ella con suavidad. «Pero esta casa es parte del futuro con el que siempre he soñado». Después de algunas dudas, él aceptó, aunque propuso dividir los gastos de la casa para contribuir por igual a la familia. Sin embargo, pronto quedó claro que su situación financiera no le permitía participar en la compra. Laurel decidió no insistir. Al fin y al cabo, era su casa, independientemente de quién la pagara. Y entonces él empezó a referirse a la casa como nuestra adquisición cuando hablaba con sus amigos. Al principio parecía inofensivo. Eran una familia, compartían su vida y un techo. Pero poco a poco empezó a darse cuenta de que Ashton se atribuía el mérito de haber elegido la casa, discutía con los invitados sus planes de reforma y aceptaba los elogios por su impecable gusto en la decoración, todo lo cual era fruto de las decisiones y la inversión de ella. Laurel suspiró mientras limpiaba la encimera y miraba a su marido, que no mostraba el más mínimo deseo de ayudar con la limpieza después de la fiesta. «Últimamente estás muy tenso», comentó ella, tratando de que su voz sonara neutral. «¿Pasa algo en el trabajo?» Ashton se encogió de hombros sin apartar la vista del teléfono. «El estrés habitual, nada que no pueda manejar. Esa llamada durante la fiesta,
¿Todo bien? Solo era un compañero con una pregunta sobre un proyecto, dijo él restándole importancia. Nada urgente. Laurel asintió, aunque sentía que estaba mintiendo. En los últimos meses, esos momentos se habían vuelto más frecuentes, evasivas, respuestas ambiguas, ausencias inexplicables. Al principio lo achacó al estrés del trabajo, pero ahora su intuición le decía que el problema era mucho más grave. Estoy pensando en tomarme unos días de vacaciones el mes que viene, dijo ella cambiando de tema. ¿Qué tal si nos vamos juntos a algún sitio? Hace tiempo que no pasamos tiempo a solas. Ashton finalmente apartó la vista del teléfono y la miró con ligera irritación. Laurel, ahora no es el mejor momento para unas vacaciones. Tengo un proyecto importante y no puedo dejarlo todo y marcharme. No digo que sea un viaje largo, quizás solo un fin de semana a algún sitio cercano, Las Vegas o Los Ángeles. Hablemos de ello más tarde, ¿de acuerdo? Se terminó el whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Estoy cansado y quiero acostarme temprano. Con estas palabras, Ashton se levantó y se dirigió a la escalera, sin siquiera darle un beso de buenas noches como solía hacer. Laurel lo miró, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. Algo definitivamente no estaba bien y ella tenía que averiguar qué era. Cuando terminó de limpiar, subió al dormitorio. Ashton ya estaba dormido, o fingía estarlo, de espaldas a la pared. Su teléfono estaba en la mesita de noche, con la pantalla hacia abajo. Últimamente nunca lo dejaba sin vigilancia, y ese descuido le pareció extraño a Laurel. Entró silenciosamente en el cuarto de baño, cerró la puerta y se quedó mirando su reflejo en el espejo durante un largo rato. El rostro cansado de una mujer que intenta conservar lo que quizá ya no se puede salvar. Cuando volvió al dormitorio, el teléfono de Ashton seguía allí, indefenso y tentador. Laurel nunca se había considerado celosa ni suspicaz. Siempre había creído en la confianza como base de las relaciones. Pero ahora, mirando ese teléfono, sentía que necesitaba respuestas, no por celos, sino por sentido común y por instinto de supervivencia. Cogió el teléfono con cuidado, esperando que Ashton no hubiera puesto una nueva contraseña. Para su sorpresa, el dispositivo se desbloqueó al tocarlo. Probablemente se había olvidado de activar la protección antes de acostarse. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Laurel abrió su correo electrónico. Lo que vio la dejó helada. Varios correos electrónicos de una agencia de cobros con avisos de pagos atrasados de la tarjeta de crédito. Un aviso del banco sobre un descubierto sin saldar. Y lo más alarmante, una conversación con un tal Marcus Jennings sobre el pago inmediato de la deuda si no quería enfrentarse a graves consecuencias. Laurel pasó a los mensajes y se le aceleró el corazón. Había una conversación con una mujer llamada Cassie, conversaciones íntimas, planes para quedar, fotos que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. El último mensaje había sido enviado esa misma noche, durante la fiesta. Estoy deseando que llegue mañana. Te echo de menos, guapo. Laurel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Rápidamente pasó las otras conversaciones y se topó con alguien llamado Ray sobre oportunidades de ganancias rápidas y retorno de la inversión a corto plazo. Por lo que parecía, Ashton había invertido una suma considerable en algún plan dudoso y ahora intentaba desesperadamente recuperar el dinero. Siguió buscando y encontró el borrador de un correo electrónico dirigido a un conocido común, el agente inmobiliario Derek Pearson. En el correo, Ashton preguntaba por el valor actual de mercado de su casa y la posibilidad de venderla rápidamente sin trámites. A Laurel le temblaban las manos cuando volvió a dejar el teléfono en su sitio. El panorama era aterrador. Su marido estaba endeudado, la engañaba y, al parecer, planeaba vender su casa. La casa que ella había comprado con sus ahorros,
en la que había invertido no solo dinero, sino también su corazón. Laurel se acostó en la cama, lo más lejos posible de Ashton, y se quedó mirando al techo. La cabeza le daba vueltas por la gran cantidad de información y emociones. Todo en lo que había creído, todo lo que había construido en los últimos 3 años, resultó ser una ilusión. Y la casa, su preciada casa, por la que había luchado toda su vida, ahora estaba en peligro. ¿Qué voy a hacer? Esa pregunta resonaba en su mente, impidiéndole dormir. De una cosa estaba segura: no permitiría que Ashton Beckett le quitara lo que le pertenecía por derecho, incluso si para ello tenía que luchar con todos los medios a su alcance. Laurel no pudo dormir en toda la noche. Fragmentos de pensamientos daban vueltas en su cabeza, impidiéndole relajarse. A las 5 de la mañana se rindió, se levantó con cuidado de la cama y bajó a la cocina. El silencio de la casa, que normalmente la tranquilizaba, ahora la oprimía como un peso. Se preparó un café, fuerte, con un poco de leche, y salió con la taza a la terraza. El aire de la mañana era fresco y el cielo apenas comenzaba a clarear. Laurel miró su jardín. Los arbustos de hortensias cuidadosamente podados que ella misma había elegido y plantado, el camino de piedra diseñado según sus bocetos y el banco de jardín bajo un viejo roble donde le gustaba leer los fines de semana. «No voy a renunciar a todo esto», decidió con firmeza, apretando la taza con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Ashton bajó alrededor de las 7, cuando Laurel ya se había vestido para ir al trabajo y estaba revisando documentos en la mesa de la cocina. Parecía alegre e imperturbable, como alguien que no tiene ni una sola razón para preocuparse. «Buenos días», dijo dirigiéndose a la cafetera. «Te has levantado temprano». «Tengo mucho trabajo», respondió Laurel sin levantar la vista de los papeles. «Y tenemos que hablar». Ashton se detuvo un instante y luego siguió preparando el café como si nada. «Suena serio. ¿De qué se trata?» Laurel cerró la carpeta con los documentos y finalmente miró a su marido. A la luz de la mañana le parecía tan familiar y al mismo tiempo completamente extraño. «Sobre tus deudas, sobre Cassie y sobre que planeas vender nuestra casa». La expresión de Ashton cambió. Primero de sorpresa, luego de miedo y finalmente de irritación defensiva. ¿Has estado husmeando en mi teléfono? Su voz se volvió más fría. «Lo dejaste desbloqueado anoche», dijo Laurel, manteniendo el tono lo más tranquilo posible. «Y sí, lo miré. No estoy orgullosa de ello, pero teniendo en cuenta lo que descubrí, no puedo decir que lo lamente». Ashton se volvió hacia la ventana con los hombros tensos. «No es lo que piensas», comenzó con la frase típica del arsenal de los maridos pillados infraganti. «¿Verdad? ¿No le debes una gran suma de dinero a Marcus Jennings? ¿No mantienes una correspondencia íntima con una mujer llamada Cassie? ¿No le preguntaste a Derek si era posible vender nuestra casa rápidamente?» Ashton se quedó en silencio, mirando su taza. Luego respiró hondo y se volvió hacia su esposa. «Iba a contártelo todo», comenzó en tono conciliador. «He tenido algunos problemas económicos y he intentado solucionarlos por mi cuenta, sin molestarte. En cuanto a Cassie, reconozco que fue un error. Estábamos pasando por una época difícil, tú estabas siempre ocupada con el trabajo». «No me eches la culpa a mí», lo interrumpió Laurel con voz dura. «Yo trabajaba para pagar nuestra casa mientras tú gastabas el dinero en tus bayo y en tus diversiones». Ashton intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. «Laurel, no nos alteremos. Podemos arreglarlo todo. Dejaré de hablar con Cassie, lo juro. Y en cuanto a las deudas, tengo un plan. Podemos simplificar un poco nuestra vida, quizá mudarnos a un sitio más pequeño». Laurel negó con la cabeza, incrédula. «¿En serio? Me engañas, me ocultas tus deudas, planeas vender la casa a mis espaldas y ahora me propones simplificar nuestra vida?» «Estoy tratando de encontrar una solución». La voz de Ashton se llenó de irritación. «Sí, la he cagado, lo admito.
Pero somos una familia, debemos afrontar los problemas juntos. Las familias no se mienten entre sí, Ashton, dijo Laurel, levantándose de la mesa. Voy a pedir el divorcio. Ashton se quedó paralizado como si no pudiera creer lo que oía. ¿Estás bromeando? ¿Por un solo error? Intentó reír, pero le salió forzado. No puedes destruir nuestro matrimonio así como así. Tú has destruido nuestro matrimonio, respondió Laurel con calma. Y no ha sido un solo error, ha sido un engaño sistemático durante meses, sino años. Se dirigió hacia la salida de la cocina, pero Ashton le bloqueó el paso. Espera, hablemos de esto. Su tono se volvió suplicante. Podemos arreglarlo todo, te lo prometo. Tengo que ir a trabajar, intentó esquivarlo Laurel. Y no tengo nada más que decirte. Ashton la agarró por la muñeca con más fuerza de la necesaria. ¿Y la casa? ¿Vas a echarme? Laurel soltó su mano y miró a su marido con sorpresa. Ashton, la casa la compré con mi dinero. Yo vivía aquí antes de que nos casáramos. No es cierto, dijo él, entrecerrando los ojos. Lo compramos juntos después de la boda. Y, según la ley, es propiedad conjunta. Laurel se quedó paralizada, atónita. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, sintió verdadero miedo. Sabes perfectamente que compré esta casa con mis ahorros. Tú no pusiste ni un centavo. Pero lo compramos cuando ya estábamos casados, ¿no? En la voz de Ashton aparecieron notas peligrosas. Y los documentos se formalizaron durante el matrimonio. Pregúntale a tu asesor financiero qué significa eso. Laurel miró atentamente al hombre que creía conocer. En sus ojos se leía una frialdad que ella no había notado antes, o no había querido notar. ¿De verdad crees que tienes derecho a esta casa?, preguntó en voz baja. No lo creo, querida, lo sé. El 50% es mi parte legal. Ashton se enderezó, sintiéndose de repente en ventaja. Pero estoy dispuesto a negociar los términos. Si quieres el divorcio, vendemos la casa y nos repartimos el dinero a medias. Es justo. ¿Justo?, exclamó Laurel indignada. La casa vale más de $1 millón y cada centavo del pago inicial fue mío. Pero la compra se realizó durante el matrimonio, repitió Ashton con énfasis. Y la ley está de mi parte. Si quieres comprobarlo, podemos vernos en los tribunales. Aunque no estoy seguro de que a tus clientes les guste saber que su asesor financiero no puede proteger sus propios activos. Fue un golpe bajo. Laurel trabajaba con clientes adinerados y se había labrado una reputación basada en una gestión financiera impecable. Un divorcio público podría dañar gravemente su carrera. ¿Me estás chantajeando?, preguntó ella conteniendo a duras penas la ira. Te estoy ofreciendo una solución razonable, dijo Ashton encogiéndose de hombros. Vendemos la casa, dividimos el dinero y nos separamos como personas civilizadas, sin tribunales, sin escándalos. Laurel respiró hondo, tratando de calmarse y pensar con racionalidad. Necesito pensarlo, dijo finalmente, y realmente tengo que irme a trabajar. Por supuesto, piénsalo, dijo Ashton, apartándose para dejarla pasar. Pero no te demores. Mis acreedores no tienen mucha paciencia. Laurel cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. Ira hacia Ashton, pero aún más hacia sí misma, por haber dejado que las emociones nublaran su sentido común, por no haber insistido en un contrato matrimonial, por no haber visto el verdadero rostro del hombre con el que compartía la cama. Durante todo el día, Laurel no pudo concentrarse en el trabajo. Entre reuniones con clientes, buscó información sobre la división de bienes en caso de divorcio, estudió las leyes del estado de Nevada y consultó con el abogado de su empresa. Al final del día, se le presentó un panorama desagradable. Ashton tenía razón. Técnicamente, la casa se consideraba un bien ganancial, a pesar de que había sido comprada con su dinero. Podría demostrar en un tribunal su contribución financiera exclusiva, pero el proceso podría prolongarse durante meses, incluso años, especialmente si Ashton decidía oponerse.
Cuando regresó a casa, Ashton estaba sentado en la sala de estar con un vaso de whisky, revisando unos papeles. Levantó la vista cuando ella entró, y por su sonrisa de satisfacción, Laurel supo que ya sabía los resultados de su investigación. ¿Has hablado con los abogados?, preguntó con indiferencia. Laurel ignoró la pregunta. No voy a vender la casa. Entonces prepárate para un largo y sucio proceso de divorcio, dijo Ashton, dando un sorbo a su copa. Y, como ya te he dicho, dudo que tus clientes se alegren al saber que su gurú financiero no ha sido capaz de proteger sus propios activos de su marido. Esto es chantaje, constató Laurel. Son negocios, querida, corrigió Ashton. Y tú deberías entenderlo mejor que nadie. Laurel se acercó a la barra y se sirvió un whisky sin mezclar, algo que no solía hacer. ¿Cuánto debes?, preguntó directamente. Ashton dudó, aparentemente valorando si debía decir la verdad. Unos 300,000, respondió finalmente. Laurel casi se atraganta con la bebida. ¿300,000? ¿Cómo has podido? Algunas inversiones no han salido bien, respondió Ashton evasivamente. Y esa es otra razón por la que tenemos que vender la casa. Podría pagar las deudas y empezar de cero. ¿Y yo tengo que perder la casa por la que he ahorrado durante años por tus inversiones fallidas? Laurel negó con la cabeza. Ni hablar. Entonces, propón una alternativa. Ashton se encogió de hombros. No tengo otros activos y los acreedores me pisan los talones. Eso no es problema mío, respondió Laurel. Oh, créeme, sí que es problema tuyo. Ashton se inclinó hacia adelante. Porque si no vendemos la casa, solicitaré la división de bienes ante los tribunales. Y mientras dure el proceso, ninguno de los dos podrá vender la casa ni pedir un préstamo hipotecario. Quedará congelada. Durante años, Laurel. Estás fanfarroneando, dijo ella, aunque por dentro sentía una creciente ansiedad. En absoluto, sonrió Ashton, pero sus ojos seguían fríos. Ya he hablado con el abogado. Tengo la solicitud de separación de bienes lista para presentar. Puedo hacerlo mañana mismo. Laurel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No dudaba de que cumpliría su amenaza. Estás cruzando la línea, Ashton, dijo en voz baja. Y si crees que voy a rendirme sin luchar, es que no me conoces bien. Me temo que eres tú quien no me conoce bien. Su voz se volvió dura. No soy el marido cariñoso que te has imaginado. Soy un hombre que sabe lo que quiere y lo consigue. Laurel terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Tengo un viaje de negocios a San Francisco de miércoles a viernes, dijo, cambiando de tema. Cuando vuelva, continuaremos esta conversación. Y espero que para entonces hayas entrado en razón. No cuentes con ello, sonrió Ashton. Y si crees que vas a escapar en un viaje para ganar tiempo, te equivocas. Mi oferta solo es válida hasta mañana. Después de eso, emprenderé una batalla legal. Tengo que reunirme con unos clientes, dijo Laurel con firmeza. No hay discusión posible. Subió las escaleras y empezó a preparar sus cosas para el viaje, tratando de ignorar el pánico que crecía en su interior. Ashton estaba claramente dispuesto a llegar hasta el final y ella tenía menos cartas en la manga de lo que pensaba. Cuando se acostó, Ashton seguía sentado abajo. Laurel lo oía hablar por teléfono, pero no distinguía las palabras. Se quedó tumbada, mirando al techo, tratando de encontrar una salida. Necesito tiempo, pensó. Tiempo y el consejo de alguien que sepa cómo manejar este tipo de situaciones. La mañana del miércoles comenzó con un silencio tenso. Ashton estaba desayunando cuando Laurel bajó con la maleta hecha. Mi taxi llegará en 15 minutos, dijo ella mientras se servía café. Estaré localizable por teléfono si me necesitas. Claro, respondió Ashton sin levantar la vista del teléfono. Buen viaje. Había algo en su tono que alarmó a Laurel. Demasiado tranquilo, demasiado indiferente. Ashton esperó a que él la mirara. Por favor,
No hagas nada de lo que ambos nos arrepentiremos. Podemos encontrar una solución que nos satisfaga a los dos. Eso espero, respondió él con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. El taxi llegó a tiempo y Laurel se dirigió al aeropuerto, sintiendo un extraño alivio por abandonar, al menos por unos días, la casa que se había convertido en un campo de batalla. En San Francisco, se sumergió por completo en el trabajo, utilizando las reuniones con los clientes como una forma de distraerse de sus problemas personales. Por la noche, llamó a su vieja amiga Lucille Tuttle, que trabajaba en el sector inmobiliario y sabía mucho sobre la materia. Laurel, qué sorpresa tan agradable. La voz de Lucille era cálida y familiar. ¿Cómo estás? Sinceramente, no muy bien, respondió Laurel. Tengo problemas con Ashton. Problemas graves. Resumió la situación tratando de ceñirse a los hechos y no dejarse llevar por las emociones. Dios mío, Laurel, suspiró Lucille. Lo siento mucho. ¿Qué puedo hacer? Necesito consejo, dijo Laurel recostándose sobre las almohadas de la habitación del hotel. ¿Tiene razón sobre la casa? Técnicamente es un bien ganancial, aunque cada centavo sea mío, ¿no? Por desgracia, sí, respondió Lucille tras una pausa. Si la compra se realizó durante el matrimonio, sin acuerdos específicos sobre la división de bienes, según la ley de Nevada se considera propiedad conjunta. Laurel cerró los ojos, sintiendo cómo se desvanecía su última esperanza. Pero hay opciones, continuó Lucille. Puedes demostrar ante un tribunal que la casa fue comprada exclusivamente con tus ahorros personales acumulados antes del matrimonio. ¿Conservas los documentos que acreditan el retiro del dinero de la cuenta? ¿Los extractos bancarios? Sí, deben estar por ahí. Laurel trató de recordar dónde guardaba los documentos. En la caja fuerte de mi despacho, en casa. Eso está bien, la animó Lucille. ¿Cuándo vuelves? El viernes por la noche. Mi vuelo sale a las 6. Escucha, la voz de Lucille se volvió seria. No quiero asustarte, pero ten cuidado. Si Ashton está tan desesperado como dices, podría llegar a tomar medidas extremas. ¿Crees que puede hacerme daño?, preguntó Laurel, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. No físicamente, pero sí legalmente. Podría intentar vender la casa sin tu consentimiento, pedir un préstamo hipotecario o algo por el estilo. Mantente alerta. Laurel prometió tener cuidado y, tras colgar, decidió revisar sus cuentas bancarias. Todo parecía normal, no había transacciones inusuales. Se tranquilizó un poco y decidió concentrarse en el trabajo para aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba en San Francisco. El viernes pasó en una serie de reuniones y al caer la tarde, Laurel se sentía agotada pero satisfecha con los resultados. Había cerrado con éxito un contrato con un nuevo cliente importante, lo que significaba un aumento significativo de sus comisiones. En cualquier otra situación, lo habría celebrado, pero ahora sus pensamientos se centraban en la inminente confrontación con Ashton. El vuelo transcurrió sin retrasos y, a las 9 de la noche, el taxi se detuvo frente a su casa en Lake Street. Desde lejos, todo parecía normal. Las cálidas luces de las ventanas, la silueta familiar de la mansión victoriana contra el cielo nocturno. Pero cuando Laurel pagó al conductor y se acercó a la puerta principal, descubrió que su llave no encajaba en la cerradura. Sin dar crédito a sus ojos, lo intentó de nuevo. La llave no giraba. Habían cambiado la cerradura. Laurel llamó al timbre, primero con cautela, luego con insistencia. Al cabo de un rato, la puerta se abrió y apareció Ashton en el umbral. Parecía sorprendentemente sereno y tranquilo. «Laurel», dijo en un tono en el que no había ni sorpresa ni arrepentimiento. «¿Has vuelto del viaje? ¿Qué ha pasado con la cerradura?», preguntó ella con tono exigente tratando de entrar en la casa. Ashton le bloqueó el paso, impidiéndole entrar. «La he cambiado», respondió simplemente. «¿Lo has cambiado?». Laurel no daba crédito a sus oídos. «Es mi casa, Ashton.
Ya no, respondió él con voz fría y decidida. He solicitado la separación de bienes. Hasta que se dicte la sentencia, ninguno de los dos tiene derechos exclusivos sobre esta casa, y como yo vivo aquí, y tú te has ido, tengo todo el derecho a proteger mi hogar. No puedes impedirme entrar. Laurel sintió cómo le invadía el pánico. Aquí están todas mis cosas, mis documentos. He recogido tu ropa y tus objetos personales, dijo Ashton señalando varias maletas que había junto a la puerta. En cuanto a los documentos, mi abogado dijo que deben permanecer en la casa hasta que se resuelva el juicio, como parte de los bienes comunes. Laurel no podía creer lo que estaba pasando. Estaba parada en la puerta de su propia casa con una maleta de viaje, y el hombre en quien alguna vez había confiado estaba sacando sus cosas como si fuera una inquilina indeseable. «No puedes hacer esto», dijo con voz temblorosa por la rabia y la conmoción. «Es ilegal». «En absoluto», respondió Ashton con calma. «He consultado con un abogado. Mientras dure el proceso de divorcio, nadie puede obligarme a abandonar el domicilio conyugal ni a dejar entrar a nadie contra mi voluntad, ni siquiera a ti. Llamaré a la policía», amenazó Laurel sacando el teléfono. «Llámalos», se encogió de hombros Ashton. «Solo alargará el proceso y lo hará más público. ¿Estás segura de que tus clientes apreciarán la noticia de que la asesora financiera Laurel Beckett no pudo defender su casa de su propio marido?» Laurel bajó el teléfono, sabiendo que tenía razón. El escándalo podría dañar seriamente su reputación. «¿Por qué haces esto, Ashton?», preguntó en voz baja. «Sabes que esta casa la compré con mi dinero». «El dinero que ganaste durante nuestro matrimonio», le recordó él. «No, el que ahorré antes». «Demuéstralo», se burló Ashton. «Hasta que un tribunal decida lo contrario, esta casa es nuestra. Y yo tengo tanto derecho a vivir aquí como tú. La diferencia es que yo estoy dentro y tú fuera». Laurel miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde estaba aquel hombre encantador y cariñoso con el que se había casado? ¿O nunca había existido y ella solo había visto la máscara que él llevaba puesta hasta conseguir lo que quería? «Te arrepentirás», dijo ella, sintiendo cómo crecía la determinación en su interior. «Te lo prometo, Ashton, lo lamentarás amargamente». Ashton se rió, y en su risa no había ni una pizca de calidez. «¿Amenazas? ¿En serio, Laurel? Creía que eras más inteligente». Dio un paso adelante, mirándola desde arriba, y sus ojos brillaron con malicia. «Esta casa ahora es solo mía. Lárgate, mendiga», dijo con desprecio. «Y dile a tu abogado que estoy listo para la batalla. Y créeme, saldré victorioso». Con estas palabras, cerró la puerta en sus narices. El taxi se detuvo frente a una acogedora casa en las afueras de Henderson. Laurel salió, pagó al conductor y se quedó inmóvil por un momento, mirando los arbustos cuidadosamente recortados a lo largo del camino que conducía al porche. La casa de Lucille Tuttle parecía un remanso de paz, justo lo que necesitaba en ese momento. Llamó a Lucille por el camino y le explicó brevemente la situación, y su amiga, sin dudarlo, le ofreció quedarse en su casa. La puerta se abrió casi inmediatamente después de llamar. Lucille, una mujer bajita y enérgica, con el pelo corto y pelirrojo y cálidos ojos marrones, miró a Laurel con atención y la abrazó en silencio. «Pasa», dijo cogiendo una de las maletas de Laurel. «He preparado la habitación de invitados y he abierto el vino. Creo que lo necesitaremos». La casa de Lucille olía a canela y a repostería recién hecha. La cocina, donde se instalaron, estaba decorada en tonos claros, con toques de color en los utensilios y los textiles. «Bueno», dijo Lucille, colocando 2 copas y una botella de vino tinto sobre la mesa. «Vayamos por partes. ¿Qué pasó después de nuestra conversación?» Laurel dio un sorbo al vino, ordenando sus pensamientos. Luego contó cómo había vuelto a casa, cómo habían cambiado las cerraduras, cómo habían tirado sus cosas y las últimas palabras de Ashton.
Esta casa ahora es solo mía. Lárgate, mendiga, repitió, y su voz tembló de ira. No puedo creer que haya dicho eso, como si yo fuera una mendiga que quiere quitarle sus propiedades. Es indignante, dijo Lucille sacudiendo la cabeza, y totalmente poco profesional desde el punto de vista legal. No puedes simplemente impedirte entrar en una casa que está a nombre de los dos. Pero él dice que puede, dijo Laurel frotándose la sien. Dice que ha consultado con un abogado y que, mientras dure el proceso de divorcio, tiene derecho a quedarse en la casa y decidir quién puede entrar. Lucille frunció el ceño. Suena dudoso, pero, en cualquier caso, tenemos que encontrarte un buen abogado, y cuanto antes. ¿Tienes a alguien en mente? Sí, Melanie James, una de las mejores en Henderson en casos de divorcio, especialmente cuando se trata de disputas sobre la propiedad. He trabajado con ella varias veces cuando mis clientes se han enfrentado a problemas similares al vender propiedades. Lucille cogió el teléfono. Ya es tarde, pero le enviaré un mensaje. Creo que podrá verte el lunes. Laurel asintió, sintiendo una mezcla de cansancio y determinación. Gracias, Lucille. No sé qué haría sin ti. No digas eso, respondió ella con un gesto de negación. Para eso están los amigos. Por cierto, ¿tienes acceso a los documentos de la casa? ¿O se quedaron todos allí? Los documentos principales están en la casa, en la caja fuerte de mi despacho, pero algunas copias deben de estar en mi oficina y tengo versiones electrónicas de la mayoría de los documentos importantes en un almacenamiento en la nube. Perfecto. Tendremos que reunir todas las pruebas de que la casa se compró con tu dinero. Extractos bancarios que confirmen que los fondos para el pago inicial se retiraron de tu cuenta personal, documentos de transferencia de fondos, posiblemente correos electrónicos o mensajes en los que Ashton reconozca que la casa se compró con tu dinero. Laurel se quedó pensativa. Seguro que tengo los extractos bancarios. Y creo que en nuestra correspondencia se puede encontrar alguna referencia al respecto. Ashton nunca ocultó que compré la casa con mis ahorros, al menos hasta hace poco. Eso ya es algo, asintió Lucille. Mañana te llevaré a tu oficina y empezaremos a reunir los documentos. Mientras tanto, le sirvió más vino a Laurel. Creo que deberías descansar. Pareces agotada. Me siento como si estuviera en una pesadilla, admitió Laurel. Hace solo una semana tenía una vida normal, un marido, una casa, y ahora estoy aquí sentada con las maletas, expulsada de la casa que compré con mi dinero. Es algo temporal, dijo Lucille con seguridad. Recuperaremos tu casa. Ashton te ha subestimado mucho si cree que puede quitarte todo tan fácilmente. Laurel apenas durmió esa noche. Daba vueltas en la cama de la habitación de invitados, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos días, tratando de entender cómo todo había salido tan mal. ¿Cómo había podido equivocarse tanto con la persona a la que le había confiado su vida? La mañana del sábado comenzó con una taza de café fuerte y un relato más detallado de la situación. Lucille escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Bien, pensemos estratégicamente, dijo cuando Laurel terminó. Tenemos dos vías, la legal y la informativa. Desde el punto de vista legal, tenemos que prepararnos para la reunión con Melanie James y reunir todos los documentos que demuestren tu derecho a la casa. Desde el punto de vista informativo, tenemos que averiguar qué planea Ashton y adelantarnos a él. ¿Cómo podemos averiguar sus planes?, preguntó Laurel. Ni siquiera puedo entrar en mi propia casa. Tengo mis fuentes en el sector inmobiliario, sonrió Lucille. Si Ashton realmente está tratando de vender la casa, como sospechas, alguien lo sabrá. Una propiedad de ese nivel en Henderson no se vende sin que se note. Pasaron la mañana revisando el correo electrónico de Laurel en busca de cualquier mención a la compra de la casa. Encontraron varios correos del banco que confirmaban el origen de los fondos para el pago inicial,
así como correspondencia con el agente inmobiliario en la que se indicaba claramente que Laurel era la única fuente de financiación. «Eso está bien», comentó Lucille, «pero necesitamos más, especialmente cualquier reconocimiento por parte de Ashton de que la casa se compró con tu dinero». Laurel pensó en las redes sociales. Abrieron su cuenta y comenzaron a revisar las fotos y publicaciones del período en que se compró la casa. Entre ellas encontraron varias en las que Ashton comentaba lo orgulloso que estaba de su esposa, que había cumplido su sueño y comprado esta casa increíble. «¡Bingo!», exclamó Lucille. «Esto puede usarse como prueba indirecta». Después del almuerzo, Lucille hizo varias llamadas a sus colegas agentes inmobiliarios para averiguar si Ashton Beckett había contactado con alguien para vender la casa de Lake Street. Una hora más tarde, regresó con Laurel con expresión preocupada. «Tengo malas noticias. Ashton realmente está tratando de vender la casa, y muy rápido. Ha acudido a Vince Meyer». «¿Quién es ese?», preguntó Laurel. «Un agente inmobiliario de dudosa reputación. Se especializa en ventas rápidas, a menudo por debajo del valor de mercado. Normalmente se recurre a él cuando se necesita deshacerse urgentemente de una propiedad por problemas financieros u otras circunstancias difíciles». Laurel sintió cómo se le encogía el corazón. «No puede vender la casa sin mi consentimiento, ¿verdad? Necesita mi firma en los documentos». «En teoría, sí», Lucille parecía preocupada. «Pero hay diferentes maneras de evitarlo. Por ejemplo, puede falsificar tu firma o encontrar una laguna legal. Teniendo en cuenta el carácter de Vince Meyer, no me sorprendería que conociera algunos métodos no del todo legales para acelerar el proceso». «Dios mío», exhaló Laurel. «¿Qué podemos hacer?» «Para empezar, informar a tu banco. Si la casa está hipotecada, el banco debe saber que no has dado tu consentimiento para venderla. También hay que ponerse en contacto con el registro local y advertirles de que cualquier transacción con esta propiedad sin tu consentimiento expreso será impugnada». Se pusieron manos a la obra de inmediato. Laurel llamó al banco y explicó la situación, mientras que Lucille redactó una carta para la oficina de registro con una notificación de la posible enajenación ilegal de la propiedad. «Hay algo más», dijo Lucille cuando terminaron con los trámites. «Un conocido mío de Silver Lake Development dice que Ashton tiene serios problemas en el trabajo. Al parecer, el proyecto que dirigía, un complejo comercial en las afueras de la ciudad, ha sido un fracaso total. Los inversores han perdido millones y Ashton podría ser despedido pronto, si no algo peor». «Eso explica su desesperación», dijo Laurel pensativa. «Si pierde su trabajo, se quedará sin ingresos, con enormes deudas y sin un techo bajo el que vivir». «Exacto. En esa situación la gente suele tomar decisiones precipitadas». Lucille miró a Laurel a los ojos. «Tenemos que ser muy cautelosos. Ashton está acorralado, y eso lo hace peligroso». Durante todo el domingo continuaron recopilando información y preparándose para la reunión con el abogado. Lucille utilizó sus contactos para averiguar más sobre la situación financiera de Ashton. Al caer la tarde, el panorama era aún más preocupante. Resultó que Ashton no solo tenía deudas con bancos y entidades de crédito, sino también con prestamistas privados, algunos de los cuales tenían fama de no dudar en recurrir a métodos radicales para cobrar sus deudas. Uno de sus acreedores es Marcus Jennings, informó Lucille al regresar de otra llamada telefónica. «Ya has mencionado ese nombre, ¿verdad?» «Sí, vi la correspondencia con él en el teléfono de Ashton», asintió Laurel. «¿Quién es?» «No es una persona muy agradable, por decirlo así. Es conocido por prestar dinero a tipos de interés muy altos a personas a las que los bancos les han denegado un préstamo. Y tiene sus propios métodos para tratar con los deudores». «¿Crees que Ashton está en peligro?» A pesar de toda la amargura y el resentimiento, Laurel no podía evitar preocuparse. «Probablemente sí, y esa es otra razón por la que está actuando de forma tan desesperada con la casa».
El lunes comenzó con una reunión con Melanie James, una elegante mujer de mediana edad con una mirada penetrante y una reputación impecable en los círculos legales de Henderson. Su oficina estaba situada en un moderno centro de negocios en la zona comercial de la ciudad. Señora Beckett, comenzó ella después de que Laurel le expusiera la situación. En primer lugar, quiero decirle que las acciones de su marido son inadmisibles desde el punto de vista legal. No tiene derecho a privarla del acceso a los bienes comunes, especialmente antes de que se dicte una resolución judicial oficial. «¿Pero cómo voy a volver a la casa?», preguntó Laurel. «Ha cambiado las cerraduras y no puedo entrar. Podemos presentar una solicitud urgente al tribunal para restablecer su derecho de acceso a la vivienda. También podemos solicitar una orden judicial provisional que prohíba al señor Beckett disponer de los bienes, incluyendo cualquier intento de vender la casa, hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto». «¿Cuánto tiempo tardaría eso?», intervino Lucille. «Tenemos información de que ya se ha puesto en contacto con un agente inmobiliario y está intentando vender la casa rápidamente». Melanie frunció el ceño. «Eso es una infracción grave. En el mejor de los casos, podemos conseguir una orden judicial en unos días, pero para estar seguros hay que actuar en varios frentes a la vez». Empezó a enumerar los pasos que iban a seguir. Presentar una demanda de divorcio en nombre de Laurel con una reclamación de los bienes, solicitar la residencia temporal de ambos cónyuges en la casa o un alojamiento alternativo para Ashton, bloquear cualquier intento de enajenación de los bienes y, lo más importante, reunir pruebas de que la casa fue comprada con los fondos personales de Laurel. «En cuanto al último punto», dijo Melanie, revisando los documentos que había traído Laurel, «tenemos una buena base. Los extractos bancarios muestran claramente que los fondos para el pago inicial se retiraron de su cuenta personal, abierta mucho antes del matrimonio. También son útiles estos correos electrónicos, en los que el señor Beckett reconoce de hecho que la casa se compró con su dinero». «¿Pero es suficiente?», preguntó Laurel con inquietud. Ashton afirma que, según la ley, la casa se considera de todos modos un bien ganancial, porque se compró durante el matrimonio. «En circunstancias normales tendría razón», asintió Melanie. «Pero el tribunal puede hacer una excepción si se demuestra que los bienes, aunque se adquirieron durante el matrimonio, se pagaron exclusivamente con los fondos personales de uno de los cónyuges, especialmente si esos fondos se acumularon antes del matrimonio». Era la primera buena noticia en mucho tiempo, y Laurel sintió un rayo de esperanza. Después de la reunión con el abogado, Lucille le propuso pasar por la casa de Laurel para evaluar la situación desde lejos. «No nos acerquemos», advirtió. «Solo pasaremos por delante para ver qué pasa». Mientras pasaban lentamente por Lake Street, Laurel miró con dolor su casa. Todo parecía normal, excepto por un coche desconocido aparcado en la entrada. «Es el coche de Vince Meyer», dijo Lucille en voz baja. «Parece que Ashton no pierde el tiempo». En ese momento, la puerta principal se abrió y dos hombres salieron al porche. Uno era Ashton y el otro, presumiblemente, Vince Meyer, un hombre bajo y corpulento con un traje caro pero de mal gusto. Estaban hablando de algo y Laurel notó que Ashton miraba nerviosamente a su alrededor. «Está asustado», dijo ella. «Nunca lo había visto tan tenso». «No me extraña», respondió Lucille. «Si todo lo que sabemos es cierto, está al borde de la ruina financiera y, posiblemente, de la ruina profesional». De repente, Ashton miró en su dirección y Lucille pisó el acelerador, aumentando la velocidad. «No creo que nos haya visto», dijo mientras doblaba la esquina. «Pero mejor no arriesgarnos». De vuelta en casa de Lucille, continuaron elaborando un plan de acción. Melanie prometió presentar los documentos necesarios al tribunal al día siguiente, pero hasta que se dictara la sentencia, Laurel seguía sin poder acceder a su casa y a muchos documentos importantes. «Hay algo más que podemos hacer», dijo Lucille pensativa.
Conozco a algunos vecinos de Lake Street. Podrían echar un vistazo a la casa y avisarnos si ven algo sospechoso. Laurel aceptó, y Lucille hizo varias llamadas. Para su sorpresa, los vecinos no solo accedieron a ayudar, sino que también expresaron su apoyo a Laurel. Bridget Foster dijo que siempre pensó que la casa era tuya, informó Lucille después de una de las conversaciones. Ashton mismo le dijo una vez que tú eras la verdadera dueña de la casa y que él era solo un afortunado que tenía la suerte de vivir allí. Es cierto, lo dijo, recordó Laurel. El primer año de nuestro matrimonio, cuando acabábamos de mudarnos. Luego, su discurso empezó a cambiar. El lunes por la noche recibieron otra noticia inquietante. Lucille, una conocida de Silver Lake Development, informó de que Ashton había sido convocado a una reunión urgente con la dirección de la empresa y, según los rumores, le habían presentado graves reclamaciones por un proyecto fallido. Parece que su carrera pende realmente de un hilo, concluyó Lucille. Y eso lo hace aún más peligroso. Laurel se quedó pensativa, mirando los archivos con los documentos que habían recopilado durante esos días. Más allá de toda la ira y el resentimiento hacia Ashton, empezaba a haber un panorama más complejo. El de un hombre acorralado por sus propios errores y que intentaba desesperadamente encontrar una salida. No entiendo cómo pudo hacer algo así, dijo en voz baja. No solo conmigo, sino también consigo mismo. Tenía un buen trabajo, una vida estable. ¿Por qué arriesgarlo todo? Algunas personas nunca están contentas con lo que tienen, respondió Lucille. Siempre quieren más, sin importar el precio. En ese momento sonó el teléfono de Lucille. Respondió y su rostro se puso serio. Es Bridget Foster, dijo, cubriendo el auricular con la mano. Hay movimiento en la casa. Laurel se tensó cuando Lucille comenzó a hacer preguntas para obtener más detalles. Un minuto después, terminó la llamada y se volvió hacia Laurel. Parece que Ashton tiene visita, y no de las más agradables. Bridget vio cómo se acercaba al casa un coche negro de lujo y de él salían dos hombres trajeados. Tenían un aspecto amenazador. Según su descripción, uno de ellos se parecía mucho a Marcus Jennings, a juzgar por las fotos que encontré en Internet. Han venido los acreedores, susurró Laurel. Eso parece. Y por lo que parece, vienen decididos. Lucille miró el reloj. Mañana por la mañana Melanie presentará la solicitud ante el tribunal. Si tenemos suerte, en un par de días podrás volver a la casa. Mientras tanto, tomó a Laurel de la mano. Tienes que quedarte aquí, a salvo. Laurel asintió, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Ira hacia Ashton por su traición, preocupación por la casa, pero también una inesperada compasión por un hombre que se encontraba en una situación desesperada, en parte debido a su propia codicia y ambición. El martes comenzó antes de lo habitual para Laurel. Se despertó a las 5 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las persianas de la habitación de invitados de Lucille. A pesar de la hora temprana, no podía dormir. Los pensamientos sobre su casa y la traición de Ashton no le dejaban relajarse. Se levantó, se puso la bata y bajó a la cocina. Se preparó un café fuerte y revisó el correo en su teléfono. Cuando Lucille bajó, alrededor de las 7, Laurel ya había enviado varios mensajes y estaba mirando las noticias del mercado inmobiliario local. «Te has levantado temprano», comentó Lucille mientras se servía un café. «No podía dormir», respondió Laurel. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Después del desayuno, Laurel llamó a Melanie James, su abogada. «Buenas noticias», le dijo Melanie. «El juez Hammond ha aceptado nuestra solicitud de orden de restricción temporal. Ashton no podrá vender la casa ni realizar cambios sustanciales en su estado sin tu consentimiento o una decisión judicial. ¿Cuándo entrará en vigor la orden? Los documentos ya se han enviado al sheriff para su entrega. Creo que Ashton recibirá la notificación oficial a finales del día. Era la primera victoria».
Laurel le dio las gracias a la abogada y llamó al banco donde había contratado la hipoteca para concertar una reunión urgente con el director. La cita quedó fijada para las 11. Lucille se ofreció a llevarla al banco y luego ayudarla con los vecinos. En la calle Ocerna vive la familia Carson. Se mudaron allí más o menos al mismo tiempo que ustedes. Y también los Martine, al otro lado de la calle. Puedo contactar con ellos hoy. Sería estupendo, asintió Laurel. Cualquier testimonio será de ayuda. En el banco, Laurel se reunió con Philip Randall, el director senior de clientes privilegiados. Le explicó la situación sin entrar en detalles personales. Señora Beckett, nos tomamos muy en serio este tipo de situaciones, le aseguró Randall. Anotaré inmediatamente en su expediente que cualquier cambio requiere su confirmación personal. ¿Y si intenta obtener un nuevo préstamo con la casa como garantía? Después de nuestra conversación, eso será imposible, respondió el gerente con seguridad. Yo mismo me encargaré de que ninguno de nuestros departamentos conceda un crédito con esta propiedad como garantía sin su consentimiento por escrito. Al salir del banco, Laurel se sintió aliviada. Lucille la esperaba en la cafetería de enfrente, y por su sonrisa, Laurel supo que había buenas noticias. He hablado con los Carson y los Martin, le informó Lucille. Ambos están de acuerdo en declarar por escrito que Ashton les dijo en varias ocasiones que la casa se había comprado con tu dinero. El señor Carson incluso recordó la barbacoa del verano pasado, donde Ashton se jactaba de lo exitosa que era su esposa, que había comprado ella misma esa casa increíble. Estupendo, dijo Laurel, sintiendo una oleada de gratitud. No pensaba que los vecinos fueran tan serviciales. La gente suele fijarse más de lo que creemos, dijo Lucille encogiéndose de hombros. Y, sinceramente, Ashton no es muy popular en el barrio. Demasiado presumido, según la señora Martin. Durante la cena, discutieron los siguientes pasos a seguir. Laurel pensó que era hora de utilizar sus contactos para obtener información sobre los negocios de Ashton en Silver Lake Development. Tengo un cliente, Gregory Peterson, que forma parte del consejo de administración de la empresa, dijo. Puedo preguntar por el estado de los proyectos, especialmente del centro comercial. Excelente idea, asintió Lucille. Y también he pensado... ¿Mencionaste que Ashton tenía una asistente que había dimitido recientemente? Sí, Hayley Cromwell. Por lo que sé, dejó la empresa hace unos 3 meses. Ashton dijo que había recibido una oferta mejor en otro sitio, pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, empiezo a dudar de esa versión. ¿Puedes localizarla? Quizás sepa algo sobre sus asuntos en el trabajo. Laurel asintió. Había visto a Hayley varias veces en eventos corporativos. Era una joven inteligente, ambiciosa y observadora. Después de comer, Laurel volvió a la casa de Lucille y encontró el perfil de Hayley Cromwell en LinkedIn. La antigua asistente de Ashton ahora trabajaba en el departamento de marketing de una empresa inmobiliaria competidora en Las Vegas. Laurel le envió un mensaje. Hola Hayley. No sé si me recuerda, soy la esposa de Ashton Beckett, o más bien, mi futura exesposa. Me ha surgido una situación en la que sus conocimientos sobre el trabajo de Ashton podrían serme de ayuda. Le agradecería que pudiéramos hablar en persona o por teléfono. Para su sorpresa, la respuesta llegó en menos de 1 hora. Señora Beckett, la recuerdo muy bien. Llame cuando le venga bien. Si se trata de cuestiones financieras, tengo información que podría interesarle. Laurel marcó inmediatamente el número que figuraba en el mensaje. Hayley, soy Laurel Beckett. Gracias por responder tan rápido. No hay de qué, señora Beckett. La voz al otro lado del teléfono sonaba profesional, pero con un tono de tensión. Para ser sincera, esperaba que alguien se pusiera en contacto conmigo por lo de Ashton. Simplemente no pensé que fuera usted. ¿Por qué? Se sorprendió Laurel.
Porque sé de sus irregularidades financieras en el trabajo, respondió Haley con franqueza. De hecho, esa es la razón principal por la que dejé Silver Lake. No quería ser parte de lo que él estaba haciendo. Laurel sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué hacía exactamente? Desviaba fondos del proyecto a través de empresas contratistas ficticias, falsificaba informes de gastos, se llevaba comisiones ilegales de varios proveedores a cambio de concederles contratos, dijo Haley rápidamente, como si llevara mucho tiempo esperando la oportunidad de contar la verdad. Lo descubrí por casualidad mientras preparaba el informe financiero para el Consejo de Administración. Las cifras no cuadraban y, cuando empecé a investigar más a fondo, encontré pruebas evidentes de fraude. ¿Informaste de ello a la dirección? Lo intenté, pero Ashton tenía una buena relación con nuestro jefe inmediato, Richard Díaz. Juegan al golf juntos, invierten juntos. En fin, Díaz lo encubrió y a mí me insinuaron que era mejor que buscara otro trabajo. ¿Y te fuiste sin más? No exactamente. La voz de Haley adquirió un tono firme. Antes de irme, copié los documentos que probaban las irregularidades, por si acaso. Mi intuición me decía que podrían ser útiles. ¿Y todavía los tienes? Sí. No los he usado porque temía las consecuencias legales y el posible impacto en mi carrera. Pero si eso ayuda a que se haga justicia... Haley, esto podría ser de gran ayuda. Explicó Laurel la situación con la casa y los intentos de Ashton por quitársela. Si estás dispuesta a compartir esos documentos y, tal vez, a testificar, te estaría muy agradecida. Después de pensarlo un poco, Haley accedió a proporcionar copias de los documentos y, si fuera necesario, a testificar. Voy a Henderson el viernes por trabajo. Podemos vernos y discutir los detalles. Al terminar la conversación, Laurel compartió la noticia con Lucille. Eso lo cambia todo, dijo esta emocionada. Si tienes pruebas de sus malversaciones en el trabajo, eso es un arma muy poderosa. Sí, pero no quiero caer en el chantaje, dijo Laurel pensativa. Solo quiero recuperar mi casa. A veces, para que se haga justicia, hay que utilizar todos los medios disponibles, comentó Lucille. Especialmente cuando el adversario no juega limpio. Por la noche, Bridget Foster les llamó con información importante. Ashton había recibido una orden judicial que le prohibía vender la casa y estaba claramente irritado. Estaba gritando por teléfono en el patio trasero y ella le oyó acusar a alguien de guía y incapacidad para sortear esa tontería legal. Parece que nuestra orden judicial ha surtido efecto, comentó Lucille con satisfacción. Ahora le resultará mucho más difícil actuar. El miércoles comenzó con otra buena noticia. Melanie James informó de que el juez había fijado para el viernes la vista preliminar sobre el acceso de Laurel a la casa. Es muy probable que ya este fin de semana puedas volver a casa, dijo la abogada. Al menos podrás acceder a tus cosas y a tus documentos. Laurel sentía que la situación estaba cambiando a su favor, pero sabía que Ashton no se rendiría sin luchar. Su situación financiera era cada vez más desesperada, lo que significaba que podía llegar a tomar medidas extremas. Por la tarde, llamó a Gregory Peterson con el pretexto de hablar sobre su cartera de inversiones. Tras una breve charla sobre los mercados financieros, desvió con cautela la conversación hacia la empresa. He oído que han tenido algunos problemas con el complejo comercial de la periferia este, comentó como de pasada. Espero que no afecte demasiado a los resultados generales de la empresa. Peterson suspiró. Por desgracia, los problemas son más graves de lo que parecen a primera vista. Hemos descubierto importantes irregularidades financieras en la gestión del proyecto. Ahora estamos llevando a cabo una investigación interna. Suena preocupante, comentó Laurel con cautela. Se trata de grandes cantidades. Según las estimaciones preliminares, alrededor de $2 millones, quizás más cuando terminemos la auditoría. Laurel se esforzó por mantener un tono profesional,
aunque por dentro se sintió helada ante la magnitud de las irregularidades. Supongo que esto afectará a los resultados trimestrales. Sin duda. Tenemos previsto hacer públicos los resultados de la investigación la semana que viene en una reunión extraordinaria de accionistas. Después de la llamada, Laurel compartió la información con Lucille. La situación es peor de lo que pensábamos. Ashton no solo perderá su trabajo, sino que se enfrenta a un proceso penal por malversación de fondos a gran escala. Ahora entiendo por qué está tan desesperado por vender la casa, asintió Lucille. Necesita dinero para huir o para comprar su libertad. Por la noche, Bridget volvió a llamar con noticias. Ashton había recibido una visita, un hombre bien vestido que conducía un coche caro y al que ella reconoció como Vince Meyer. Hablaron largo rato en la terraza y sus gestos delataban una conversación tensa. Parece que Vince no está contento con que la venta se haya estancado, supuso Lucille. O no le gusta la comisión, añadió Laurel. Ashton seguramente le prometió un buen porcentaje por la urgencia. El jueves, el plan de Laurel tomó forma definitiva. Se enteró por Bridget de que, a pesar de la orden judicial, Ashton planeaba mostrar la casa a posibles compradores el sábado. Al parecer, esperaba encontrar un comprador privado dispuesto a hacer un trato extraoficial, eludiendo la prohibición. Es nuestra oportunidad, le dijo Laurel a Lucille. Tenemos que estar allí cuando haga la visita. ¿Pero cómo? No tienes acceso a la casa. Para entonces, quizá ya lo tenga. La vista previa está fijada para el viernes. Pero, aunque no sea así, tengo otro plan. Laurel explicó su idea. Organizar una reunión de todas las partes interesadas en un mismo lugar y a una misma hora para que Ashton se diera cuenta por fin de la insostenibilidad de su situación. Invitaremos a Melanie con los documentos judiciales, a Hailey con las pruebas de sus irregularidades en el trabajo, a un representante del banco que confirme que la casa no puede venderse sin mi consentimiento y, tal vez, a alguien de la dirección de Silver Lake. Que Ashton comprenda que solo tiene una salida, renunciar a sus derechos sobre la casa. Es arriesgado. Frunció el ceño Lucille. Ashton puede reaccionar de forma impredecible. Por eso no lo acorralaremos, respondió Laurel. Simplemente le mostraremos todas nuestras cartas y le ofreceremos una salida razonable. No necesito humillarlo, solo quiero mi casa. El viernes por la mañana, Laurel se reunió con Hailey Cromwell, quien le entregó una carpeta con documentos que confirmaban las maniobras financieras de Ashton en Silver Lake Development. Aquí está todo: cuentas falsas, registros de transferencias de fondos a empresas ficticias, capturas de pantalla de su correo electrónico en las que habla de sobornos con proveedores, explicó Hailey. No me enorgullece haber estado allí cuando sucedió, pero ahora quiero arreglar las cosas. Gracias, Hailey. Es un gesto muy valiente. Por la tarde se celebró la vista previa sobre el acceso a la casa. El juez Hammond escuchó atentamente los argumentos de ambas partes. El abogado de Ashton, Jeffrey Parker, afirmó que su cliente tenía pleno derecho a disponer de la vivienda familiar durante el periodo de separación. Melanie James replicó con pruebas de que la casa había sido comprada exclusivamente con el dinero de Laurel y que las acciones de Ashton de cambiar las cerraduras eran ilegales. Tras una hora de deliberación, el juez falló a favor de Laurel. Debía tener acceso sin restricciones a la casa durante 48 horas, y cualquier intento de Ashton de impedirlo se consideraría desacato al tribunal. Hemos ganado la primera ronda, dijo Melanie al salir de la sala del tribunal. Ahora el siguiente paso es conseguir la custodia exclusiva de la casa en la sentencia definitiva de divorcio. Laurel compartió con su abogado su plan para la vista del sábado. Es arriesgado, pero puede funcionar, dijo Melanie pensativa. Si quieres evitar un largo proceso judicial, una confrontación directa con una propuesta de acuerdo amistoso puede ser eficaz. Estaré allí con los documentos judiciales. De vuelta con Lucille,
Laurel se puso en contacto con todos los participantes para confirmar la hora y el lugar de la reunión. Gregory Peterson accedió a enviar a un representante de Silver Lake, el jefe de seguridad de la empresa, que quería hablar personalmente con Ashton sobre los resultados de la investigación interna. Bridget Foster informó de que la visita estaba prevista para las 2 de la tarde y que entre los posibles compradores habría una pareja de Las Vegas dispuesta a pagar en efectivo. Laurel pasó la mañana del sábado revisando los testimonios de los vecinos sobre las confesiones de Ashton, los extractos bancarios y los documentos de Haley sobre las irregularidades financieras. A la 1:30, Lucille aparcó el coche a 2 manzanas de la casa de Lake Street y se dirigió con Laurel a pie para no llamar la atención antes de tiempo. En la entrada ya estaban el coche de Vince Meyer y una lujosa berlina, supuestamente de los posibles compradores. ¿Estás lista?, preguntó Lucille cuando se acercaron a la casa. Laurel respiró hondo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Estoy lista. Es hora de recuperar lo que es mío». Subieron al porche y Laurel llamó con determinación al timbre. Ashton abrió la puerta y la sorpresa en su rostro al ver a su esposa fue evidente. «¿Laurel? ¿Qué haces aquí?», siseó, tratando de hablar en voz baja para no llamar la atención de los invitados, cuyas voces se oían desde la sala de estar. «Tengo una orden judicial que me permite entrar en la casa», respondió Laurel con calma, tendiéndole el documento. «Y me gustaría estar presente durante la presentación. Al fin y al cabo, es mi casa». El rostro de Ashton palideció y luego se sonrojó de ira. «No puedes entrar así y arruinar el trato». «Sí que puedo», dijo Laurel con firmeza. «Y si intentas impedirlo, se considerará desacato al tribunal. Por cierto», miró el reloj, «en unos minutos llegarán mi abogado, el representante del banco y algunas otras personas interesadas. Creo que deberíamos hablar todos». En ese momento, nuevos coches comenzaron a detenerse en la entrada. Primero, el de Melanie James, luego el de Philip Randall, del banco, y a continuación el de Haley Cromwell y el representante de Silver Lake Development. Laurel vio cómo el rostro de Ashton se tensaba cada vez más a medida que se daba cuenta de lo que estaba pasando. «Tú», se atragantó de rabia, sin encontrar palabras. «Te ofrezco una opción, Ashton», dijo Laurel en voz baja. «Podemos resolver todo aquí y ahora sin mucho ruido, o puedes seguir resistiéndote y enfrentarte a todas las consecuencias de tus actos, tanto en lo que respecta a la casa como a tus...». Vince Meyer salió del salón acompañado de una elegante pareja de mediana edad, los supuestos compradores. «Ashton, ¿qué está pasando?», preguntó, mirando con perplejidad a la creciente multitud que se agolpaba en la entrada. En ese momento, Laurel comprendió que el plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Ashton estaba de pie en la puerta de su propia casa, rodeado de gente que representaba parte de su ruina. Y en sus ojos vio que por fin se daba cuenta de la desesperada situación en la que se encontraba. El salón de la casa de Lake Street se había convertido en una sala de negociaciones improvisada. Laurel estaba sentada en el sillón que siempre había considerado suyo, frente a Ashton, que parecía como si el suelo se le estuviera hundiendo bajo los pies. Los posibles compradores y Vince Meyer ya se habían marchado, convencidos de que se trataba de una situación familiar que requería atención inmediata. Todas las figuras clave de este drama se reunieron alrededor de una pequeña mesa de centro. Melanie James revisaba los documentos con expresión atenta. Haley Cromwell estaba sentada, apretando con fuerza una carpeta con pruebas de las maquinaciones financieras de Ashton. Philip Randall, del banco, se mantenía un poco al margen, pero su presencia era un recordatorio importante del bloqueo financiero que habían impuesto. Sin duda, el más aterrador para Ashton era Michael Donovan, jefe de seguridad de Silver Lake Development, un hombre alto con porte militar y mirada fría. Lucille se sentó en silencio en un rincón, observando la escena que se desarrollaba.
Era la única que no representaba ninguna amenaza para Ashton, y, tal vez por eso, él la miraba a menudo, como buscando confirmación de que lo que estaba pasando era real. Bien, rompió el silencio Laurel. Creo que todos los presentes entienden por qué estamos aquí. Ashton se recostó en el respaldo del sofá, tratando de conservar lo que le quedaba de dignidad. Si esto es un intento de intimidarme, Laurel, has elegido la táctica equivocada. No he hecho nada ilegal. Hayley Cromwell no pudo contener una breve risa, pero rápidamente recuperó su expresión seria. No perdamos el tiempo con mentiras, dijo Laurel con calma. Tenemos documentos que demuestran que la casa fue comprada con el dinero que ahorré antes de casarme. Tenemos testimonios de vecinos que confirman que tú lo has reconocido en repetidas ocasiones. Tenemos una orden judicial que bloquea cualquier intento de vender la casa sin mi consentimiento. Y hizo una pausa. Tenemos documentos que confirman tus malversaciones financieras en Silver Lake Development. El rostro de Ashton se crispó. Eso es calumnia. No tienes pruebas. Michael Donovan carraspeó. Señor Beckett, Silver Lake Development está llevando a cabo una investigación interna sobre la desaparición de unos $2 millones del presupuesto del proyecto del complejo comercial East Henderson. Su nombre aparece en esta investigación como principal sospechoso. Los resultados se presentarán al Consejo de Administración y, probablemente, a las fuerzas del orden a principios de la próxima semana. Ashton palideció aún más. Es un malentendido. Puedo explicarlo todo. Es posible, asintió Donovan, pero tendrá que explicarlo en otro lugar. Mientras tanto, el Consejo de Administración ha decidido suspenderlo temporalmente de sus funciones hasta que concluya la investigación. «Eso es ilegal», exclamó Ashton. «No pueden simplemente...» «Todo es absolutamente legal», lo interrumpió Melanie. «Y, francamente, señor Beckett, la suspensión de sus funciones es el menor de sus problemas. Si las pruebas de que disponemos se presentan ante un tribunal, no solo perderá su trabajo, sino que también se enfrentará a un proceso penal por fraude a gran escala». Ashton miró rápidamente a Hayley. «Tú», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «Hice copias de todos los documentos antes de dejar la empresa», dijo con firmeza. «Facturas falsificadas, empresas contratistas ficticias, comisiones ilegales de proveedores. Los guardé todo este tiempo por si decidías echarme la culpa». «¿Y qué quieren de mí?», preguntó Ashton tras una larga pausa, con voz cansada y derrotada. «Le ofrecemos un acuerdo», respondió Melanie, abriendo la carpeta con los documentos. «Usted renuncia voluntariamente a todos los derechos sobre la casa, reconociendo que fue adquirida exclusivamente con los fondos personales de la señora Beckett, acumulados antes del matrimonio. Usted acepta un divorcio rápido y sin obstáculos, sin exigir ninguna compensación económica. A cambio, la señora Beckett no utilizará las pruebas que tiene de sus manipulaciones financieras en su contra ante los tribunales ni las hará públicas. Esto no le salvará de la investigación interna de la empresa», añadió Donovan, «pero puede reducir las posibilidades de que se le procese si devuelve voluntariamente parte de los fondos y coopera con nosotros». Ashton se pasó la mano por la cara. Por primera vez desde que se conocían, Laurel lo veía tan confundido y asustado. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque ya no había desafío en su voz. «Entonces iremos a juicio», respondió Laurel con sencillez. «Con todas las pruebas, y créeme, Ashton, será un proceso muy público y muy sucio. No solo perderás tu casa, sino también tu reputación y, posiblemente, tu libertad». Se hizo el silencio. Todos miraban a Ashton, que parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Miró a los presentes, como buscando alguna salida, pero solo encontró miradas decididas. «Tengo otra opción», dijo finalmente. «Siempre hay opciones», dijo Laurel con suavidad, «solo que algunas son mejores que otras». Ashton suspiró profundamente.
Está bien, acepto sus condiciones, pero necesito tiempo para encontrar un nuevo lugar donde vivir. 3 días, dijo Melanie con firmeza. Puede quedarse en la casa durante 3 días mientras busca un nuevo lugar. Después, deberá desalojar la casa y entregarle todas las llaves a la señora Beckett. Y no intentes llevarte nada de valor de la casa, añadió Laurel. He hecho un inventario de todas las pertenencias. Ashton asintió con aire derrotado. ¿Puedo quedarme solo ahora? Necesito pensar. Todos comenzaron a reunirse. Laurel se detuvo en la puerta, mirando la casa que había sido su refugio durante tantos años y que pronto volvería a ser solo suya. Ashton, dijo en voz baja, cuando los demás ya se habían ido, no te deseo ningún mal. Espero que puedas arreglar todo. Él la miró con una sonrisa amarga. Hay cosas que no se pueden arreglar, Laurel, pero gracias por tu compasión. Sé que no la merezco. 3 días después, Laurel estaba delante de la puerta de su casa con un juego de llaves nuevas en la mano. Ashton había cumplido su palabra y se había marchado a tiempo, dejando la casa relativamente en orden. Melanie ya había presentado todos los documentos necesarios para acelerar el divorcio, y Ashton había firmado un acuerdo en el que se comprometía a no impugnar ninguno de los puntos. Cuando Laurel entró, tuvo una extraña sensación. La casa era la misma, pero parecía diferente. La presencia fantasmal de Ashton aún se percibía en cada habitación, en la disposición de los muebles, en los pequeños detalles que había dejado, los libros en las estanterías, un gemelo olvidado en la mesita de noche, su taza favorita en el armario de la cocina. Recorrió lentamente las habitaciones, abriendo las ventanas para dejar entrar el aire fresco y la luz del sol. Lo primero que hizo fue cambiar las sábanas del dormitorio. Luego reunió todas las cosas de Ashton que había olvidado o dejado en cajas para enviárselas más tarde. En su estudio encontró la caja fuerte intacta, lo que supuso otro pequeño alivio. Dentro guardaba los documentos más importantes, incluidos los extractos bancarios originales que confirmaban que el pago inicial de la casa se había realizado desde su cuenta. Por la noche, Lucille se pasó con una botella de champán para celebrar el regreso a casa. Por la justicia, dijo Lucille levantando la copa, y por un nuevo comienzo. Por un nuevo comienzo, repitió Laurel, sintiendo cómo las burbujas del champán le hacían cosquillas en la garganta. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lucille acomodándose en el sillón de enfrente. Laurel se quedó pensativa por un momento. Es extraño. Me siento aliviada, pero también un poco vacía. Sabes, a pesar de todo lo que ha pasado, aquí todavía hay recuerdos. No todos son malos. Es normal, asintió Lucille. No se puede borrar una parte de tu vida, aunque quieras, pero puedes crear nuevos recuerdos que poco a poco sustituirán a los antiguos. Creo que empezaré por reformar la casa, dijo Laurel mirando a su alrededor. Nuevos colores, muebles nuevos, quizá incluso cambiar la distribución. Algo completamente mío. Es una idea estupenda, aprobó Lucille. Y conozco a varios diseñadores excelentes que podrían ayudarte. Pasaron la tarde discutiendo los posibles cambios en la casa y con cada nueva idea, Laurel sentía que la casa volvía a ser suya. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividad. Laurel volvió al trabajo y explicó a sus clientes que su ausencia se debía a circunstancias familiares. Para su alivio, la situación no afectó a su reputación profesional. En casa, comenzó una transformación gradual. Al principio fueron pequeños cambios, cortinas nuevas, cambiar la disposición de los muebles, flores frescas en cada habitación. Luego se embarcó en proyectos más ambiciosos. Pintó las paredes del dormitorio de beige a un azul suave, sustituyó los pesados armarios del salón por otros más ligeros y modernos, y renovó por completo su despacho, haciéndolo más luminoso y espacioso. Cada cambio era una pequeña victoria, un paso hacia la recuperación del control de su vida.
No solo se deshacía de los rastros físicos de la presencia de Ashton, sino también de las cadenas emocionales que él le había impuesto. Melanie le enviaba regularmente noticias sobre el proceso de divorcio, que avanzaba sin problemas gracias al acuerdo firmado por Ashton. 3 meses después de su enfrentamiento en la casa, el tribunal declaró oficialmente el matrimonio disuelto y Laurel volvió a ser Laurel Montgomery, recuperando su apellido de soltera. Se enteró del destino de Ashton a través de conocidos comunes. Como era de esperar, fue despedido de Silver Lake Development tras la conclusión de la investigación interna. Según los rumores, logró evitar la persecución penal al aceptar una importante compensación económica a la empresa y cooperar plenamente en la devolución de los fondos desaparecidos. Vendió su coche, su caro reloj y otros artículos de lujo para reunir la cantidad necesaria. Lo último que supo Laurel de él es que se mudó a Phoenix para intentar rehacer su carrera en una empresa inmobiliaria más pequeña. Pero su reputación le siguió. En los estrechos círculos inmobiliarios del suroeste, todo el mundo conocía el escándalo de Silver Lake, y la confianza, una vez perdida, era difícil de recuperar. Laurel no sintió regocijo al enterarse de estas dificultades. Al fin y al cabo, había conseguido lo que quería: su casa y su independencia. En otoño, casi 6 meses después de su ruptura, Laurel estaba sentada en la terraza de su renovada casa, disfrutando de la cálida tarde y de una copa de vino. Estaba revisando documentos de trabajo, preparándose para la reunión del día siguiente con sus clientes, cuando se le ocurrió una idea. Durante esos meses, varias mujeres conocidas, al enterarse de la historia de la casa, acudieron a ella en busca de consejos sobre cuestiones financieras relacionadas con el matrimonio. Algunas estaban preocupadas por cómo proteger sus bienes en caso de divorcio, otras querían saber cómo formalizar correctamente las compras conjuntas, y otras estaban interesadas en cómo llevar el presupuesto familiar y mantener la independencia financiera. Laurel descubrió con sorpresa que estas conversaciones le proporcionaban una satisfacción especial. Gracias a sus conocimientos profesionales y a su experiencia personal, podía ayudar a otras mujeres a evitar las trampas en las que ella misma había caído en su día. La idea se fue concretando poco a poco. Crear un programa de asesoramiento financiero específico para mujeres, centrado en proteger su independencia financiera dentro y fuera del matrimonio. No se trataba de un simple servicio de asesoramiento, sino de un curso completo que incluía cuestiones como la formalización correcta de compras importantes, inversiones conjuntas, acuerdos prenupciales y planificación financiera en caso de divorcio o pérdida de la pareja. Al día siguiente, compartió su idea con la dirección de la empresa en la que trabajaba. Recibieron la propuesta con interés, ya que vieron el potencial de ampliar la base de clientes gracias a un servicio especializado. Durante los meses siguientes, Laurel desarrolló la estructura del programa basándose en su experiencia y en el asesoramiento de abogados especializados en derecho de familia. Llamó al programa Fundamentos Financieros, un nombre sencillo pero conciso que reflejaba su idea principal: crear una base sólida para el bienestar financiero de las mujeres, independientemente de su situación familiar. La primera consulta grupal se celebró en la sala de conferencias de su empresa a principios de año. 10 mujeres de diferentes edades y situaciones económicas se reunieron para aprender a proteger mejor sus activos y planificar su futuro. Laurel comenzó la reunión con una breve historia sobre su experiencia, sin entrar en detalles personales, pero destacando las lecciones importantes que había aprendido. La independencia financiera no significa desconfiar de tu pareja, dijo. Significa ser responsable de ti misma y de tu futuro. Incluso en las relaciones más sólidas, es importante mantener la claridad en las cuestiones financieras y proteger lo que has ganado con tu trabajo. Tras el éxito de la primera sesión, el programa comenzó a crecer.
Laurel ofrecía consultas tanto grupales como individuales y creó un recurso en línea con información básica y listas de verificación para diferentes situaciones financieras. Para la primavera ya tenía varias docenas de clientas habituales, y el nombre Financial Foundation se hizo conocido en Henderson y sus alrededores. Una noche, al regresar a casa después de un seminario especialmente exitoso, Laurel se detuvo en la entrada de su casa y se quedó allí de pie, admirándola bajo la suave luz del atardecer. En el último año, la casa había cambiado: pintura nueva, diseño paisajístico renovado, otras cortinas en las ventanas, pero el cambio más importante había ocurrido dentro de ella misma. Al mismo tiempo, en Phoenix, Ashton Beckett estaba sentado en el pequeño apartamento que alquilaba en las afueras de la ciudad, revisando otra carta de rechazo. Su reputación lo había alcanzado incluso allí, y ninguna empresa seria quería arriesgarse a contratar a alguien con un pasado así. Ya estaba pensando en mudarse a otro estado, tal vez incluso en cambiarse el nombre para empezar de cero. Pero en el fondo sabía que el problema no estaba en las circunstancias externas, sino en él mismo, en la codicia y el egoísmo que lo habían llevado a la ruina. En los raros momentos de honestidad consigo mismo, Ashton reconocía que había recibido su merecido. Había intentado quitarle la casa a una mujer que se la había ganado con su trabajo, había participado en estafas financieras en el trabajo y había traicionado la confianza de las personas que creían en él. Su situación actual era el resultado directo de sus acciones. Mientras tanto, en Henderson, Laurel estaba sentada en su jardín, contemplando la puesta de sol y pensando en el futuro. Al día siguiente tenía una reunión con un posible nuevo cliente, el fin de semana iba a comer con Lucille y su familia, y al mes siguiente tenía una conferencia sobre planificación financiera en Las Vegas, donde debía presentar su programa. Su vida estaba llena de sentido, del trabajo que amaba, del hogar por el que luchaba y de personas que realmente se preocupaban por ella.